Ahora no solamente al detective sin nombre le piden cumplir con una misión particular, sino que de manera accidental y sin planear termina indagando en asuntos secretos, algunas cosas que no están realmente claras. Además hay algunas cosas que no coinciden con la misión inicial y que todo pues se sale de control. Las verdaderas razones de la misión son otras porque los personajes involucrados no son lo que dicen ser ni tampoco sus identidades son reales ni verdaderas. Todo es parte de una farsa y todo es una mera escena de acción. Ahora les traigo la segunda entrega del Detective sin nombre, escrita por el español Eduardo Mendoza, que se titula El laberinto de las aceitunas, que se publicó en el año 1982. Vamos con unos datos. Para quien no conoce a Eduardo Mendoza, es un autor español, originario de Barcelona, que nació en el año 1943. Es uno de los escritores catalanes más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Es conocido por, además de ser escritor, ser lingüista, guionista, novelista, dramaturgo, traductor y también por haber estudiado la licenciatura en leyes. O sea que es oficialmente un abogado. En esta segunda novela vuelven a aparecer los personajes de El Comisario Flores, el Dr. Sugrañes y Cándida, que es la hermana del protagonista. Si aún no has leído la primera entrega de estas accidentales aventuras de este detective, no te preocupes, esta segunda historia más o menos, poco tiene que ver con la primera entrega. Pero si quieres enterarte desde el inicio, entonces te invito a que leas este segundo libro y luego leas el primero. En esta edición, que es una de las ediciones más recientes, el autor incluyó un prólogo donde cuenta algunas cosas. Entre ellas comenta cómo fue que escribió esta segunda entrega de su detective. Cito: creo recordar que empecé a escribir El laberinto de las aceitunas un verano, que es la época del año en que suelo hacer estas cosas. Recuerdo que la escribí íntegramente en Nueva York y en 2 etapas. También recuerdo los motivos que me impulsaron a elegir el tema y el estilo. Es importante mencionar que esta segunda parte luce mejor construida, mejor narrada, mejor abordada con respecto a ciertos detalles y características de lo que es una novela policial, al igual de lo que es una novela negra. Y eso también en palabras del autor. Cito: con anterioridad yo había publicado El misterio de la cripta embrujada, una novela escrita casi por azar o al menos de un modo espontáneo, con una alegría no exenta de desfachatez. En el inicio de esta historia, el detective pretende aclarar todo lo que está pasando en el presente, cómo y por qué se encuentra dentro de un avión de camino a Madrid y con un maletín repleto de dinero. Ya aclarados algunos puntos que involucran a toda esta situación, y con datos extras sobre el nuevo encargo por parte del comisario Flores, el detective hace todo tipo de intentos de demostrar al lector todo lo que está viviendo, pensando, sintiendo y reflexionando. A lo largo de 26 capítulos, Eduardo Mendoza nos adentra en esa segunda entrega a un crimen distinto, un problema diferente, un asunto turbio que nuevamente alguien tiene que cumplir con las órdenes del comisario Flores. Pero como ya habremos de imaginar quién es el elegido, sabemos que esta historia va a tener un enredo en cualquier momento, en una complicación muy extraña y con una investigación completa, pero no al estilo de detectives como Sherlock Holmes o Auguste Dupin. Y todo esto sin la menor intención de estar buscando pistas ni reuniendo pruebas para este caso. En este nuevo caso, el comisario Flores ha sido solicitado por parte del ministro de Agricultura, que se llama Don Ceregumio Lavaca, quien requiere hacer un encargo especial. Este encargo consiste en que alguien de entera confianza del comisario vaya de Barcelona a Madrid a dejar un portafolio repleto de dinero. Vuelo redondo, hospedaje en un hotel de pocas estrellas, encuentro con la persona indicada y discreción total. En todo este caso se sabrá la identidad de los implicados, el verdadero asunto de esta misión. Algunos de esos personajes no son lo que aparentan y además hay algunos asuntos que involucran poco a poco a otros participantes. Actores fracasados, una agencia de artistas de segunda, traición entre parejas, vínculos de familiares que no se conocen, entre otras cosas. Lo que en primera instancia parecía un simple encargo de dejar un maletín con dinero, termina destapando varias cosas. Entre ellas, que la misión implicaba un grupo de delincuentes que en realidad no lo son. El vínculo que existe entre la verdadera identidad del supuesto ministro de Agricultura, una agencia de artistas de cuarta categoría, unos asuntos con un actor fracasado y envuelto en temas de drogas, un vecino boyerista que conoce la vida de su vecina, quien es actriz, o más bien, un intento de actriz.
una empresa de aceitunas que poco o mucho tiene que ver con un crimen, entre otros personajes más que irán apareciendo conforme se aclaren o se vayan complicando más las cosas. Sin dar más detalles y evitando dar spoilers, este caso termina destapando muchos asuntos y varios que son demasiado curiosos e intrigantes, que los que tienen que ver directamente con la misión de dejar el famoso maletín. En suma, hay tantos detalles que me parece muy importante remarcar de esta novela. Por ejemplo, los muy variados escenarios en donde se suceden las cosas, la presencia de estos personajes o por ejemplo ciertos personajes que ayudan a esclarecer el caso, los vínculos que existen entre personajes secundarios con la trama, los diálogos en los que el detective pícaro demuestra su inteligencia y especialmente el largo proceso de reunir las pistas y pruebas con las que limpian el nombre de algunos implicados y que a otros los señalan como los verdaderos responsables de todo lo que sucedió. En otros asuntos, a diferencia de esta novela con la anterior, esta historia no tiene ninguna adaptación al cine, lamentablemente, pero sí considero que esta historia, a nivel descriptivo y de secuencia de las escenas de acción, mejora mucho, sobre todo porque los personajes que se ven involucrados en la resolución de las cosas también figuran de manera un poco independiente, es decir, tienen más voz, son más espontáneos y destacan que son más humanos. El desarrollo de la trama es tal que pues no se termina asombrando de todo lo que el detective puede hacer, todo lo que puede lograr y todo lo que puede ir armando con cada paso que da. Me gustaría decir que el final de esta historia es un contundente final a todo el crimen. Sin embargo, hay algunas cosas que no cuadran realmente con el cierre y eso indica que así como en la novela y en la vida real, los crímenes tienen una resolución contundente o no la tienen, que algunas cosas no las pueden explicar y otras que no necesitan explicación porque simplemente sucedieron así. Lo que más rescato de esta segunda entrega es que Eduardo Mendoza va desarrollando algunas características de este detective sin nombre. Le va añadiendo algunas cosas que lo ayudan a desenvolverse más como un ser humano, como hombre y como detective. Y creo que esto es lo que funciona muy bien a la hora de ir conociendo a este personaje. Los demás personajes involucrados en el caso resultan más cercanos, se involucran de manera intensa y además buscan ayudar todo el tiempo en lo que puedan y con la disposición que su papel representa en la trama. Con respecto a la trama, de igual forma, la sátira y algunas características que engloban a la novela negra, Eduardo Mendoza nos demuestra cómo también puede haber un sistema corrupto en el ambiente de los artistas de televisión, actores primerizos y las agencias de actuación. Nos adentra a situaciones que uno desconoce, pero que de igual forma no hay espacio que no esté manchado por la corrupción y que también tenga conexiones con alguna forma de crimen organizado actualmente. En suma, recomiendo esta novela porque le añade muchísima más vida a lo que es el detective sin nombre y también demuestra que como esta es la tercera obra publicada de Eduardo Mendoza, va afilando su estilo y sobre todo que va afianzándose en la literatura española a partir de su origen, que es decir, con el caso Savolta. Hasta aquí la reseña, nos estaremos viendo para el siguiente mes, ya les estaré subiendo algunos detalles sobre cuáles son las lecturas y para cuándo se estarían programando estas reseñas. Nos vemos para la próxima, lectores, y chao.